Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo claro, la que titula el video sobre si Ahsoka Tano está viva para los tiempos de la Primera Orden, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y acceso al Discord exclusivo, y nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader que está en proceso, teniendo también adelantos de cómo vamos en esa parte, así que el enlace como siempre estará en la descripción del video. Es así que en esta primera pregunta del día, el Master Morquecho Blast nos cuestiona por qué el Capitán Rex no le avisó a nadie de los chips inhibidores. Y propiamente Master Rex sí avisó. Recordemos que en la temporada 7 de Clone Wars fue gracias a aquella queja formal del Capitán Rex que estaba holograbada que así Ahsoka Tano pudo descubrir las partes faltantes del complot de los chips inhibidores en todos los clones, y así más tarde con esta información quitarle el chip a Rex, quien era víctima de la Orden 66. Y esto, Masters, no hubiera sucedido si Rex no hubiera presenciado la transformación y la persecución que tuvo su hermano clon 5, quien terminó muriendo en sus manos. Claro, lo malo de aquí es que, como toda queja burocrática, se perdió en el sistema de quejas del Ejército de la República de forma súper intencional. Después de todo, ya sabemos quién estaba detrás de todo. Ironic. No obstante, Rex sí enmendó el camino al removerse su chip, porque con ello inició un cambio rebelde y una proto-rebelión en la galaxia, buscando e informando a potenciales aliados de esto, como pasó con Cod Lawhane, o también con el propio Bad Batch, dándole toda la info para poderse quitar sus chips, como también sabemos por la serie de Rebels que haría con Gregory Wolf de cara claro a una incipiente rebelión. Así que Rex, con todo lo que ha estado haciendo, formando nuevos aliados hasta con personas no clones como las hermanas Martez, poco a poco pues está haciendo un gran cambio para la galaxia. Es así que en esta segunda pregunta del día, el Master Kevin Castañeda nos cuestiona si la Herrera podría ser quien salvó a Din Djarin de niño. Y la verdad, Masters, es que creo que esto es mucho más claro de lo que parece. Pero si retomamos aquella escena del niño Din Djarin de la temporada 1 del Mandalorian, quien lo salvó en realidad fue un miembro random de la Guardia Letal, y este era un hombre, como puede verse claramente en la forma de su armadura, su casco y el cuerpo de este. No nos olvidemos, Masters, que los Mandalorians sí tenían diferencias muy claras de diseño en las armaduras de sus guerreros según fuera su género. Esto pues me da por descontado que fue un hombre de la Guardia Letal quien salvó al niño Mando de aquellos droides de batalla V2 de los separatistas durante esa escena del flashback de las guerras de los clones. Así que no haría propiamente sentido que la Herrera se hubiese metido en la armadura de un macho mandaloriano solo pues para hacer cuadrar esto. Fuera también de que ya vimos cómo era su armadura y su casco dorado, que era en realidad muy distinto de aquel individuo que rescató al niño Din Djarin. No nos olvidemos tampoco que las armaduras mandalorianas pasaban generaciones en un individuo o familia, entonces considerando esto tampoco haría sentido que la Herrera cambiara su armadura solo porque sí. Por eso de momento, Master, seguirá siendo un misterio quién fue quien salvó a Din Djarin de niño. Es así que en esta tercera pregunta del día, el Master Jorge Alacote nos cuestiona por qué los caminoanos no intentaron recuperar a Boba Fett. Y esa siempre será una posibilidad, Masters, tanto en los tiempos de Clone Wars, Bad Batch y la Era Imperial, ya que sabemos perfectamente que solamente Omega y Boba Fett son los únicos que tienen el genoma íntegro y sin alteraciones de Jango Fett. Vaya, ellos no envejecen al doble ni tampoco son el doble de obedientes como pasa con el resto de los clones, y por ende gracias a esto son los únicos que podrían utilizarse por los caminoanos para crear así al clon perfecto, según se nos dijo por su ministro Lama Su en el Bad Batch. Claro, por ahora los caminoanos se han enfocado en Omega porque ella estaba con ellos, pero ya se trazó una conexión hacia con Boba Fett por obvias razones, por tener estos genes puros, y bien esto podría generar un cierto interés en el hijo clon de Jango Fett. En este sentido, creo que en el Bad Batch siempre estará abierta esa posibilidad y para allá vamos de cierta manera. Pero como nos dijo el Clone Tech en la serie, Boba Fett lleva un cierto tiempo desaparecido de los registros públicos tanto del Imperio como de la Vieja República. Vaya, a lo que voy es que todos saben quién era el pequeño niño Boba, hasta los caminoanos, pero justamente desde que perdió a su padre en los tiempos del episodio 2 y se hizo un cazarrecompensas ayudado por Aurra Singh, Bossk y muchos
muchos otros, es ahí donde Boba pasó por debajo del radar para todos. Porque sí, atentó contra los Jedi y particularmente contra Mace Windu, y después estuvo en prisión y escapó de esta para crear su propio sindicato criminal, y ya ahí protegió su identidad con diferentes armaduras o máscaras. Porque recordemos que en un principio no usó la armadura de Jango Fett, y ese es un detalle muy importante en lo visual, porque ya tal cual el propio Boba Fett en su vejez nos corroboró en la serie del Mandalorian que después sí tendría la armadura de Jango Fett, porque hasta nos enseñó el código en cadena de esa misma armadura. Así que en realidad ese tiempo que le tomó en tener la armadura de su padre y así asumirse de nuevo con la identidad de Boba Fett fue muy pero muy importante. Porque en esos años que pasaron, todo eso le sirvió a Fett para que en los tiempos del inicio del Imperio, muy pocos supieran su verdadera identidad como el hijo clon de Jango, e inclusive también para que los clonadores de camino no dieran con él. No nos olvidemos que el cazarrecompensas más famoso de aquellos tiempos era Cad Bane, y a Boba Fett le tomó muchos años tener la fama que ya tenía para los tiempos de la trilogía original. Pero claro, todo esto puede cambiar en cualquier momento cuando lo volvamos a ver. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, el Máster Diego Chiprés nos cuestiona ¿por qué en el episodio 2 de la saga Jango Fett solo se llevó consigo a Boba Fett y no a la niña Omega? Y ojo aquí, Masters, en los tiempos del episodio 2, Boba Fett tenía alrededor de unos 10 años. Recordemos que ese fue el tiempo que pasó entre el episodio 1 y 2 de la saga, porque Boba es un clon que envejece normalmente y no tiene alteraciones. En cambio con Omega es bastante evidente que tiene alrededor de unos 8 o 10 años, pero esto en los tiempos del episodio 3 de la saga. Y esto también se repite pues en los inicios de la serie del Bad Batch. Así que esto nos sitúa en la línea del tiempo de la saga de Star Wars a que efectivamente la niña Omega es por lo menos entre 3 a 5 años menor que Boba Fett, y ese detalle de la edad es súper importante. Porque esto nos dice por obvias razones que tardó un cierto tiempo en que los caminoanos la construyeran después de que construyeron a Boba Fett para Jango. Y si también comparamos el tamaño de Boba de Clone Wars con la Omega del Bad Batch, es más evidente la diferencia de edad entre uno y otro, porque Boba ya era todo un cazarrecompensas como un adolescente, mientras aquí Omega es aún una niña pequeña que apenas si puede defenderse. Así que esto nos dice que es posible, como una especulación responsable, Masters, que los caminoanos hayan ocultado por algunos años a la niña Omega, o que por lo menos hayan ocultado su verdadera importancia como una clon sin alteraciones más que únicamente con ese cambio de género, y poniéndola ahí a trabajar al lado de Nala Se en las bahías médicas de camino. Vaya, no nos olvidemos que lo único que pidió Jango Fett como pago para usar sus genes para el ejército de la República fue obviamente créditos y un clon de sí mismo sin alteraciones. Él pues en esencia nunca pidió a una niña de sí mismo. Por eso no hace sentido que se la haya llevado, y muy probablemente ni siquiera conocía la existencia de Omega, porque quizás solamente para Jango la niña Omega era uno más de los experimentos de los caminoanos entre los más de 6.2 millones de clones que hicieron de su propia persona. Y no nos olvidemos que hubo muchos clones defectuosos o genéticamente modificados, como el clon 99 o también el propio Bad Batch. Por eso pues hace todo el sentido del mundo que no se llevara consigo a Omega, porque ni siquiera era técnicamente de su propiedad como sí lo fue Boba Fett. Pero bueno, es muy posible, Masters, que por ahí Jango o Boba la vieran en el planeta Camino, o al menos ellos dos sí la conocieran. Y eso pues podría generar conexiones muy ricas con el propio Boba Fett o Omega, tanto en el Bad Batch como en el libro de Boba Fett, si llega a darse un potencial encuentro, porque los dos son técnicamente hermanos genéticamente hablando, aunque sean de sexos contrarios. Es así que nuestra quinta pregunta final, que titula el video, el Máster Uriel Rosario nos cuestiona si Ahsoka Tano está viva para los tiempos de la Primera Orden. Y aquí, Masters, debo agradecer de nuevo a San Dave Filoni por hacer tiempo en su apretada agenda en lo que escribe precisamente la serie de Ahsoka para contestarnos en persona a esta importante pregunta de los Masters, así que díganos, señor Filoni. Ya le dije al Mr. Señor Sombra que no puedo contestar eso, Masters, porque ustedes tienen que descubrirlo en las series del Filoniverse al lado de mi amigo Jon Favreau. Y bueno, ya hablando en serio, Masters, todo el plan de Dave Filoni y de Lucasfilm, justamente las series que se vienen, es precisamente descubrir eso en el futuro, sobre todo con esa hija creativamente hablando que tiene Dave Filoni, que es Ahsoka Tano. Pero también en la saga aún no es del todo claro cuándo inicia formalmente la Primera Orden, porque eso fue un largo proceso de 30 años, entre que dejó de existir como los remanentes del Imperio hasta que se transformó oficialmente en la Primera Orden como un nuevo imperio. Y no nos olvidemos tampoco que el fandom estalló en mil especulaciones sumamente descabelladas cuando escuchamos en esa escena de las visiones de los Jedi del pasado a la mismísima Ahsoka Tano, cuando ella y muchos otros Jedi ayudaron a Rey a vencer a Darth Sidious en el planeta Exegol durante el episodio 9. Y eso pues recordemos que ya es canónico, y con eso de que ya escuchamos
escuchamos a la voz de Ahsoka Tano ahí, muchos pensamos al escucharla como una potencial voz fantasmal que ella podría estar muerta para los tiempos de la Primera Orden en el episodio 9. Pero no nos adelantemos, porque también en el pasado muchos, como su propio servidor, menospreciaron la historia de Ahsoka en la película de Clone Wars, creyendo que sus creadores simplemente la matarían para que fuera otra razón más para que Anakin Skywalker se convirtiera al lado oscuro de la fuerza. Yo personalmente eso fue lo que pensé más de 13 años atrás, Masters. Y ya como lo vimos, tiempo después, Dave Filoni nos sorprendió a todos nosotros, llevándonos por otro camino completamente distinto en Clone Wars y la serie de Rebels. Porque no nos olvidemos que Star Wars siempre se va construyendo paso a paso y da saltos de tiempo súper a propósito entre su diferente contenido y personajes. Por eso pues podemos ver a Ahsoka Tano en los tiempos del Mandalorian o escucharla también en el episodio 9 como una voz sin saber si está viva o muerta, o regresar a su pasado joven en Clone Wars o incluso en las series futuras que se vengan. Todo pues abonará para entender aún más la historia de esta Togruta, Masters. Y aquí es muy importante mencionar y no nos debemos olvidar de ese regalo navideño de 2019 del propio Dave Filoni tras el estreno de The Rise of Skywalker, comparando la historia de Ahsoka con la historia de Gandalf el Gris, que muere en la primera novela del Señor de los Anillos en las minas de Moria y regresa como un fénix para llevar la luz a esa saga como Gandalf el Blanco. Vaya, es bastante claro que el buen Dave Filoni está influenciado hasta por Tolkien y que está trazando un cierto paralelismo narrativo con la historia de Gandalf y Ahsoka Tano, porque ya la vimos como Ahsoka la Gris de joven en Clone Wars como ese Gandalf que murió y después renació como Ahsoka la Blanca tras sobrevivir gracias a la fuerza y Ezra Bridger tras ese combate que tuvo con Darth Vader en Malachor. Todo pues fue con una gran intervención de la fuerza, como si su destino estuviera regido por esta, e inclusive esto podría explicar por qué se manifestó como una voz aunque estuviese viva o muerta en el episodio 9. En ese sentido, tiene un gran destino mítico como también lo tuvo el propio Gandalf el Blanco. Vaya, lo que parece aquí en la gran narrativa de Star Wars es que Ahsoka Tano está destinada a un destino mucho mayor para el propio lado luminoso y para el futuro de los Jedi. No por nada existe ese gran paralelismo con el propio Gandalf que ya nos dijo en nuestras caras Dave Filoni, y que también exista Moray el Combor como una manifestación de la hija de Mortis que siempre está al lado de Ahsoka, ya sea en la serie de Clone Wars, en la serie de Rebels o hasta en el Mandalorian. Todas estas pues son señales muy sutiles pero muy importantes a que quizás Ahsoka Tano no esté del todo muerta en los tiempos de la Primera Orden o ya sea hacia la tercera trilogía. Así que como nos dijo el propio Dave Filoni en esa entrevista cuando se le preguntó si un día veríamos a Ahsoka Tano en el live action, nunca digan nunca, Masters, porque en realidad todo puede pasar ahora con Ahsoka, sobre todo porque tendrá mucha preponderancia en el live action futuro. Yeah, you know, never say never. Y como especulación responsable final, Master, sobre este tema de Ahsoka, Dave Filoni ya nos engañó una vez en la serie de Rebels, haciéndonos creer que había matado a Ahsoka, usando hasta camisetas en la Celebration para decirnos esto en nuestras caras. Y ese fue un secreto que lo escondió por varios años, hasta que la volvimos a ver hacia el final de Rebels. En ese sentido, ella tendrá mucha más importancia en todas las series futuras del Filoniverse, porque no nos olvidemos que este universo está solamente en expansión, y que todas estas historias de las series concluirán en un gran evento climático, donde se crucen ahí personajes como Boba Fett, Din Djarin, Ahsoka Tano, claro, y también Luke y Grogu. Vaya, es bastante obvio que se está construyendo algo muy grande, donde también llegarán todos esos personajes de Rebels como Ezra, Sabine o Thrawn. Así que a todos los fans de Rebels, Clone Wars o hasta del Bad Batch, nos irán pagando en el live action poco a poco con el paso de las temporadas de estas series, y eso claro es lo más importante, porque en esencia sí hay una cierta posibilidad de que Ahsoka Tano muera haciendo algo muy Jedi, como ya lo ha hecho muchas otras veces, como ella misma nos demostró casi dando su vida al enfrentarse a Darth Vader ella sola. Eso por un lado puede ser una posibilidad, pero en este caso concreto, con Ahsoka para llevarnos por caminos nuevos, creo que podría ser muy interesante que la llegásemos a ver hasta los tiempos de la Primera Orden junto con los personajes de Rebels, y también claro con todos los que veamos con el Mandalorian y que estos aún estén vivos, y que ahí se nos narrara una historia al paralelo de la tercera trilogía, donde todos ellos estén confrontando a una fuerza invasora de la galaxia, del tipo que fueron los Yuuzhan Vong de Legends, donde ya se nos ha dejado entrever con todas las novelas actuales de Thrawn del nuevo canon escritas por Timothy Zahn, que personajes como Jixtus o los alienígenas Grisk son una avanzada para invadir la galaxia desde los tiempos de Clone Wars y de la era imperial, unos que tanto la ascendencia Chiss, el propio Thrawn, Palpatine o hasta el propio Darth Vader ya se han enfrentado en diferentes ocasiones. Vaya, que haya una amenaza de esa envergadura, reinterpretando la historia de los Yuuzhan Vong se me hace algo muy interesante,
diferente y sobre todo algo muy distinto narrativamente que pudiera estarse explorando en este arco del Filoniverse. No nos olvidemos tampoco que hubo un arco de Clone Wars donde precisamente se nos iban a introducir a los Yuuzhan Vong, y por la cancelación de los distintos arcos de Clone Wars no se llegó a concretar. Así que en el pasado eso ya fue una idea de Filoni. Pero en realidad, pues, con Dave Filoni todo puede pasar. Y es algo que iremos descubriendo con el paso de los años para ver si Ahsoka Tano o no llegó a estar viva para los tiempos de la tercera trilogía. Pero lo más importante será ir descubriendo su rol que tuvo en esa galaxia para traer un gran cambio y sobre todo entender su legado en todas las series que se vengan, Masters. Pero si también te interesa conocer cómo morirá Mando para los tiempos de la Primera Orden, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.